Hoy quiero contarles la historia de un joven pastor que se convirtió en uno de los reyes más importantes de la historia bíblica, y es el rey David. David pertenecía a la familia de Isaí de la tribu de Judá. Era el menor de 8 de sus hermanos. Nos cuenta la historia bíblica que él era de hermosa apariencia y un joven prudente. También David, desde muy niño, por tradición, en aquel entonces, el hijo menor era el encargado de cuidar los rebaños, las ovejas de su padre. Por ende, David era un pastor de ovejas. Estando allí, cuidando las ovejas, se convirtió en un hombre que alababa y exaltaba a Dios a través del instrumento del arpa. También se convirtió en guerrero, defendiendo a sus ovejas, al rebaño de osos y de leones. Vemos que David desde muy niño fue rechazado, fue ignorado por su propia casa, por su propio padre. Pues vemos la historia bíblica que cuando el profeta Samuel llegó allí para buscar ungir al nuevo rey de Israel, su padre le había avisado a todos sus hermanos, pero a David no le había avisado. Pero esto nos deja una enseñanza, mi gente, de que cuando Dios tiene un plan, un propósito y un llamado con una persona, no importa si se levanta la familia, la iglesia, todo el mundo, si somos ignorados o despreciados, cuando Dios ya le tiene un llamado y un propósito a una persona, nada ni nadie va a detener esto. Y eso pasó con David. Por más que en su casa lo ignoraron, no lo invitaron y lo hicieron poco, esto no quitó el plan y el propósito de Dios que tenía, y era de ungirlo a través de Samuel como el futuro rey de Israel. Efectivamente, después de ver el profeta que ninguno de los 7 hermanos de él era el elegido, tuvieron que mandarlo a llamar a él y fue ungido desde muy joven como rey de Israel, pero se cumplió muchos años después, cuando él ya tenía 40 años. Entonces, vemos también que David fue puesto al servicio del rey Saúl para que le tocara el arpa, porque David, con la presencia de Dios y que había en él, era el encargado de darle paz y libertad a este rey Saúl, que por su desobediencia a Dios y permitido por Dios, venían espíritus inmundos, malos, a atormentar la vida de este rey, pero solamente a través de Saúl, de David, cuando tocaba el arpa, que la presencia de Dios venía sobre él, este rey Saúl sentía libertad, sentía paz y sentía tranquilidad. Por eso él estuvo muchos años al servicio en el palacio del rey Saúl. También lo pusieron como paje de armas. Fue así que, siendo él un guerrero desde niño, desde joven, por cuidar las ovejas de su padre, el oso y el león, porque él se enfrentaba con ellos, tuvo esa valentía para enfrentarse con el gigante Goliat, y a través de él y de él confiar en Dios, le dio libertad al pueblo de Israel de sus enemigos filisteos. También allí en el palacio fue donde conoció su primera esposa llamada Milca, que era hija del rey Saúl, y también hizo eh, un amigo que hicieron hasta pacto de amistad llamado Jonathan, que también era hijo del rey Saúl. Se dice que por estas dos personas apreciar tanto a David y la gente alabar tanto a David, fue que el rey Saúl se llenó de celos, de rabia, de odio contra David, y por eso mantenía persiguiéndolo, y fue así que parte de la vida de David estuvo yendo en cuevas, en desiertos, en todo lado, de un lugar a otro, huyendo del rey Saúl que mantenía persiguiéndolo para matarlo, porque él se imaginaba cosas, él se imaginaba que David le iba a quitar el reino, que le iba a quitar a esto, aquello, las riquezas, también, y que le iba a quitar la gloria, la honra que Dios le había dado, pero este rey Saúl no se sentaba a pensar un momento que ya la presencia de Dios se había ido de él por su misma desobediencia, y que ahora estaba en la vida de este futuro rey de Israel llamado David. Entonces, él efectivamente se casó con Milca
Y después de muchos años de estar huyendo de este rey Saúl, de perseguido y todo, finalmente Saúl muere y queda como rey David. Se cumple el mandato, lo que Dios lo mandó a ungir a través del profeta Samuel. Entonces, David fue un hombre que cuidó mucho la presencia de Dios. De ahí de todas esas angustias, aflicciones que tuvo que él pasar por las subidas de su mismo suegro, el rey Saúl, y de otros enemigos que se juntaban con él para pelear contra él, fue donde él escribió, compuso el libro de los Salmos y también el libro de los Cantares. Entonces, todo lo que vemos ahí en esos libros son expresiones vividas de este joven, el rey David. Entonces, al cuidar tanto la presencia de Dios, eh, David amaba tanto a Dios y confiaba tanto en Él, que a través de la danza en el espíritu le demostraba a Dios su grandeza, su amor, su gratitud por lo que Él, y las victorias que siempre le daba a Él. Y fue así como fue despreciado por su misma esposa Milca. Pero bueno, eso es otro tema. También vemos que David tuvo muchísimas esposas. Tuvo 8 esposas y tuvo muchas concubinas. Entre todos esos, tuvo 19 hijos varones y una mujer. Entre todos tuvo 20 hijos este, este rey David. También entre todas sus vivencias, David también tuvo su caída, pero él se arrepintió a Dios. Obvio que tuvo reprensión de parte de Dios cuando él pecó, pero después de esa caída, de arrepentirse ante Dios con todo su corazón, es que vemos que en el mismo Salmo, él con todo su corazón se humillaba ante Dios y le decía: oh Dios, crea en mí un nuevo corazón, pero no aparte tu Santo Espíritu de mí. Salmo 50 lo dice. Entonces, vemos, mi gente, que por eso Dios le dio la categoría de el hombre conforme al corazón de Dios, porque él en sus caídas, él se arrepentía de todo corazón y acudía a Dios para que lo ayudara, lo perdonara y lo levantara. No se quedó postrado ahí en el pecado, en la maldad, en lo que él había hecho malo, sino que él se humilló ante Dios y oraba a él para que Dios lo volviera a restaurar, a levantar, lo perdonara. Y por eso Dios le dio esa categoría a él, al único hombre de la Biblia, al hombre conforme al corazón de Dios. Así como él era el corazón de él, así es el hombre conforme al corazón de Dios. Dios es así, se arrepiente de disciplinarnos, de dejarnos solos por un tiempo, para ver si nosotros reaccionamos, para que volvamos a Él, para que miremos a Él como lo hizo este rey David. También de David viene la descendencia de Jesús. Entonces, David murió a los 70 años de una enfermedad. Tuvieron que, a pesar de que tuvo tantas concubinas, esposas, a la final tuvieron que traerle una joven doncella virgen para que lo acostaran con él, para que le diera calor, porque al tal parece ser que la enfermedad de él era de los huesos, donde mantenía frío, nada lo calentaba, y a través de esta joven virgen, él pudo tener un tiempo hasta su muerte, de tener una temperatura para su cuerpo adecuada. Murió a la edad de 70 años y reinó en Israel y en Hebrón durante 40 años. Entonces, mi gente, esto que les cuento del rey David nos deja una enseñanza o muchas, y una de ellas es la confianza que él tenía a Dios, eh, cómo él lo alababa, lo exaltaba, cómo él lo dejó plasmado a través de los libros de los Salmos, sus escritos, cómo él era su adoración y su confianza ante Dios. Aún así, aún cuando él pecó, que cayó, que tuvo esa caída tan fuerte, pero que también fue disciplinado, me gusta mucho que él no se quedó postrado ahí en ese pecado, en eso que él cometió tan feo. También me gusta que él cuidaba la presencia de Dios, que él le gustaba hasta con su mismo cuerpo expresarle a Dios cuánto lo amaba.
que aún su misma esposa lo criticaba, mucha gente lo criticaba porque él danzaba en el espíritu, pero era que la misma presencia venía y posaba sobre él y hacía tener estas manifestaciones de que lo alabara, no solamente con su boca, sus manos, sino con todo su cuerpo, y que él no le importaba, porque cuando lo criticaban, él decía, no me importa volverme vil, volverme bajo, con tal de adorar y exaltar la presencia de mi Dios. Entonces, esa enseñanza nos debe a nosotros, mi gente, hoy quedar para nosotros. Número uno, no nos quedemos postrados. Primero seamos unos hombres y unas mujeres como David, de adoración, de alabanza y confianza, total confianza en Dios. Cuenta la historia bíblica que David, incluso para salir a una guerra, él todo le consultaba a Dios. ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? O sea, mire la confianza. Todo le consultaba a Dios. No se iba para ningún lado, no hacía nada sin consultarle a Dios. Solamente cuando tuvo la caída, pues ahí fue donde obvio que no le tuvo que haber consultado a Dios si lo podía hacer, porque le dio espacio al enemigo en ese momento para pecar. Pero él todo le consultaba a Dios, él nada hacía sin pedir la dirección de Dios, y si Dios le decía así, él iba y Dios le daba la victoria, Dios le daba esa garantía de que podía ir por allá a las guerras o lo que él quisiera hacer. Si Dios no le decía a él que no lo hiciera, él no lo hacía, él esperaba en Dios hasta que Dios le hablara, hasta que Dios le respondía. Por eso el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Siempre él esperó en Dios, aún en momentos tan difíciles, que huía de la maldad, los celos, la ira de su suegro, el rey Saúl. Él esperaba hasta que Dios le diera la victoria y tuvo la oportunidad en sus manos de matar a este rey malvado, pero no lo hizo. Dejó que Dios tomara venganza, justicia de eso, y Dios mismo le quitó la vida a este malvado rey. Entonces, esto es algo para nosotros, mi gente, que lo tengamos en cuenta. Más adelante vamos a seguir hablando, conociendo más de la vida de este hermoso rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Bendiciones para todos.